Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que están presentes. Me alegra nuevamente volver a estar con ustedes en una clase más. El tema que voy a compartirles ahora es un tema que he tomado algunos fragmentos, algunas ideas, también de los temas de Portugal que el anciano Parminder dio, donde habló acerca de Mateo 13. Y que nos sirva de repaso y también para recordar algunos puntos y dialogar. Y al final de la clase podríamos también tener esa discusión, si así les parece. Así que voy a compartir pantalla. Bien, acá lo tenemos. Bien, el tema es los siervos en el tiempo de la cosecha. El anciano Parminder abordó algunos temas utilizando una cita que habló bastante de ella para dar a conocer el tema principal de lo que él trataba de enseñar, que era Mateo 13, y era acerca de la separación final, de la gran separación. Sin embargo, nosotros vamos a tocar algunos puntos que me quiero detener también en algunos puntos importantes. La presentación es corta, pero podemos dialogar también después. Bien, esta es la cita que vamos a estar analizando. Y se encuentra en Deseado de todas las gentes. Y dice la cita así: había sido un día lleno de acontecimientos en la vida de Jesús. Al lado del mar de Galilea había pronunciado sus primeras parábolas, explicando de nuevo, mediante ilustraciones familiares, la naturaleza de su reino y la manera en que se establecería. Había comparado su propia obra a la del sembrador, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y al efecto de la levadura en una medida de harina. Había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña, y de la red del pescador. Había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba, mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de familia había enseñado a sus discípulos cómo había de trabajar como representantes suyos. Bien, nos encontramos aquí a Jesús. Pero antes de todo esto, quiero decirles que las parábolas, como Jesús trata de hacerlo ver aquí, como Elena White trata de hacerlo ver aquí, es que eran a través de ilustraciones familiares. Y las parábolas siempre serán en tiempo real. Es decir, siempre son cosas que nosotros vemos o que se viven cada día. Es una manera para entenderlas mejor. Así que aquí dice la cita que las primeras parábolas Cristo las explica nuevamente mediante ilustraciones familiares. Así que Él explica dos cosas y es lo que nosotros tenemos aquí. Mediante ilustraciones familiares, Él explica al pueblo dos cosas. Número uno, la naturaleza de su reino y cómo sería establecido. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la naturaleza de su reino? ¿Qué es naturaleza? Antes de eso, ¿qué es naturaleza? ¿Qué entienden ustedes sobre naturaleza? Bien, en el diccionario Webster, la naturaleza es una cualidad esencial o es un atributo que constituye algo. Es decir, que en esencia es esa cualidad esencial de algo. Es decir, cómo se siente, cómo se ve. Y, por ejemplo, la naturaleza de la sangre serían todas las cualidades o las propiedades que tiene la sangre. Así que cuando nosotros hablamos de naturaleza del hombre,
lo que nosotros decimos son las partes que lo constituyen. Así que en un sentido general, es como algo es hecho con sus partes, cómo se compone, cómo éstas se ensamblan. Jesús lo que está haciendo es que Él va a explicar los componentes de su reino. Así que si entendemos nosotros que naturaleza es una cualidad esencial o un atributo, cuando vamos a esta pregunta, entonces, ¿qué es la naturaleza de su reino? Porque recordemos que eso era lo que traía, este es el mensaje de Cristo, el reino de los cielos se ha acercado, es el mensaje del primer mensajero, pero también tenemos entendido que el primer mensajero no comprendía bien la naturaleza, ni del mensaje ni tampoco del mensajero, la naturaleza del rey ni del reino. Así que Jesús va a explicar bien esto nuevamente para que sus oyentes puedan comprenderlo de la mejor manera. Y si contestamos esta pregunta, ¿qué es la naturaleza de su reino? En base al concepto que les di anteriormente, podríamos decir que son los elementos que componen el reino o son las cualidades de su reino, que es lo que Jesús va a tratar de enseñar. O las características, en otras palabras, las características de su reino. Y en la cita de deseado de todas las gentes, vemos esas dos cosas. Jesús les vuelve a repetir a través de ilustraciones familiares cómo, cuál es la naturaleza y de qué manera sería establecido. Si naturaleza es un atributo de algo, en este caso los elementos que componen el reino, ¿qué quiere decir establecer? En una definición técnica, ¿qué es establecer? ¿Me oyen? ¿Están allí? Sí. ¿Sí? Sí. Puede ser consolidar algo. O sea, cuando nosotros hablamos de consolidar algo, uno hace referencia, ¿no? Directamente a lo que tiene que ver con el cemento, puede ser. El cemento se solidifica, ¿no? Eso es establecer algo, establecer ciertos fundamentos o bases. Muy bien. Es correcto lo que tú dices, César. Muchas gracias. Porque cuando establecer es algo, es cuando tú colocas algo firme. Si estamos pensando en una construcción, estás colocando algo que quede firme. Es decir, algo fijo. Si nos vamos a los conceptos similares de establecer, encontramos que sería fundar, erigir o fijar algo. Es decir, el concepto que yo encontré así técnico de qué es establecer es hacer que empiece a funcionar algo. Tú ya tienes algo, pero necesitas una estrategia para que funcione, necesitas que funcione. Entonces, generalmente con propósito de continuidad. Así que en este caso, cuando vemos esta pregunta, ¿de qué manera se establecería entonces el reino? ¿De qué manera se establecería? ¿De qué manera se colocaría algo que estaría permanente? Porque tendría que ser algo permanentemente, o sea, algo fijo, algo firme, algo que sea eterno. Entonces, ¿de qué manera se establecería el reino? Y si después de ese concepto veríamos que sería establecido, erigido firmemente, no sería cambiado, sería fundado firmemente. Y para poder entender mejor esto, nosotros, pero antes de esto, para resumir en estos dos conceptos, Jesús va a mostrar dos cosas. Las cosas esenciales de su reino, es decir, la naturaleza de su reino y la forma de cómo éste sería fijado permanentemente. Estas son las dos cosas que él está tratando de hacerles entender a sus discípulos. Así que para eso nosotros vamos a ir a algo que ya conocemos, que es Daniel 2. Y la cita dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido.
y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Así que establecer un reino comienza con una piedra y termina con un gran monte, con una montaña. Tenemos una piedra que es cortada y esa piedra destruye la estatua. ¿Y qué es lo que se establece? Entonces, porque él dice, estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, es decir, sin poder humano, ¿ya? E hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Entonces, vemos que esta piedra es cortada y que no es establecida, sino ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es establecida? Hasta que llega a la tierra, es decir, se convierte en un gran monte. Así que si volvemos a ver la cita, nuevamente, la cita dice que el deseado de toda la gente muestra primero la naturaleza de su reino, luego la forma que se establece o que se mantendría firme. Entonces, volviendo a recordar Daniel 2, en esa historia de la piedra y la montaña, la naturaleza es la manera como se tumban esas partes, es decir, sus cualidades esenciales o sus características. Algunos ejemplos que se pueden mencionar sería, por ejemplo, como qué propiedades o qué características tiene este reino. Por ejemplo, estamos viendo a Daniel. Si volvemos a Daniel, ¿qué propiedades o qué características tiene este reino? Según esta cita, lo que vemos es que es poderoso, ¿cierto? O sea, esa piedra sale, es poderosa, es violenta también. También tiene la habilidad de crecer porque dice que se convierte en un gran monte. Pero ¿cómo es establecido? El anciano Parminder en sus presentaciones dice que la manera que se establece, según lo que estamos viendo ahora, es destruyendo a sus enemigos. Así que también parte de la naturaleza de Dios es que Él también hace cosas para sí mismo. Y las hace por sí mismo. Y la forma que la hace es usándonos a nosotros, a través de nosotros. Entonces, al destruir a sus enemigos, ese es un ataque que lo vemos aquí. Es un ataque que va directamente a los pies. Y es interesante que todo esto tiene una secuencia o un orden. Jesús trataba de hacerles ver a los discípulos de una manera ordenada qué viene primero y qué viene después. Y por qué es tan importante conocer primero los componentes y después conocer la firmeza de su reino. Así que todo es un orden. Jesús muestra esto mediante cosas sencillas, mediante ilustraciones familiares, para mostrar esas propiedades de su reino. Y vemos en esta cita que él comparó su propia obra con la del sembrador. Luego él habló del desarrollo, cómo se iba a desarrollar su reino, y lo comparó con el crecimiento de la semilla de mostaza. Ahí lo dice, había comparado su propia obra, la del sembrador, al desarrollo de su reino, al crecimiento de la semilla de mostaza. Así que su obra y el efecto de la levadura en una medida de harina. Así que su obra la compara al sembrador y el reino a la semilla de mostaza. En sí, esto habla de la parábola del trigo y la cizaña, porque también es importante ver esto, y no voy a profundizarlo, pero sí voy a mencionarlo, aunque como les dije al principio, el tema principal de la parábola del trigo y la cizaña es la separación final de los buenos y los malos, ¿ya? Pero no es mi intención ahora enfocarme en la gran separación. A partir de 2021 comienza una obra y también vamos a ver el final de esa obra.
¿sí? Nosotros sabemos que las parábolas tienen que ser, como les dije, en un tiempo real y deben ser cosas que nosotros vemos. Como por ejemplo, si vemos un poco, ¿qué hacen los siervos en la parábola del trigo y la cizaña? ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es la función de ellos? Pero antes de observar esto, antes de hablar un poquito más de esto, quiero que veamos esta línea. Es un poco gruesa, pero creo que así la podremos ver bien. De acuerdo a la cita que estamos leyendo aquí atrás, dice esta línea. En 1989 a 2001 tenemos, de acuerdo al modelo de la agricultura, tenemos el arado. Y él había comparado su propia obra a la del sembrador. Estamos viendo ese proceso de preparar la tierra, de lo que hace o del trabajo que hace el sembrador. Luego viene la lluvia temprana, la dispensación de 2001 a 2014. La cita dice, continúa diciendo, el desarrollo de su reino al crecimiento de la semilla de mostaza y el efecto de la levadura en una medida de harina. Así que aquí vemos un crecimiento de la semilla de mostaza. Es lo que nos trae la lluvia temprana de esta dispensación. Luego la cita sigue diciendo, había descrito la gran separación final de los justos y de los impíos mediante las parábolas del trigo y de la cizaña y de la red del pescador. Sabemos que en esta dispensación de 2014 a 2019, la dispensación de la lluvia tardía, por ende hubo un inicio de una cosecha, que es 2019. Así que aquí hubo una separación. Nosotros conocemos esto, ¿no? Una separación en un término, en contexto de lo que estamos hablando. Y luego, 2019 a 2021, la cita continúa diciendo, había ilustrado la excelsa preciosura de las verdades que enseñaba, mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio, mientras que en la parábola del padre de la familia había enseñado a sus discípulos cómo habían de trabajar como representantes suyos, la manera que ellos debían hacerlo, cómo era que lo iban a hacer. Dice, mediante el tesoro oculto y la perla de gran precio. Ese tesoro, eso que les haría a ellos estar preparados para hacer un trabajo. Bien, antes de continuar, si alguien tiene algún comentario hasta aquí. ¿Se va entendiendo todo? Sí, ¿Puedo? Bien, Hola. sí, Sí. adelante. Entre las características que tú hacías mención, que es lo que define la naturaleza del reino, tú Ujú. por una parte hablaste sobre la destrucción de los enemigos de Dios y, o sea, citando, parafraseando al anciano Parminder, y creo que encontré una otra característica y es que en cada uno de estos reinos hay un proceso de separación. La roca es separada de la montaña y por otra parte la estatua, dentro de la misma estatua hay un proceso de separación cuando comienza a hablar sobre el hecho de que el viento los lleva como era del verano, ¿no? Allí. También lo puedes ver, entonces una de las características es esa, es la separación que ocurre en ambos casos. Y si no me equivoco, también habías mencionado que eso ocurría en el periodo de cosecha. ¿Ya? Y la parábola de Mateo 13 también le enseña así, pero me gusta que aquí nosotros pudiéramos utilizar una aplicación de este texto y ver que desde 2014, o sea, esto nos ayudaría a nosotros más o menos a explicar por qué razón se retiraron tantos grupos durante este periodo del zarandeo del 2014 al 2019, ¿no? Porque lo dice, la gran separación final de los justos y de los impíos mediante la parábola del trigo y la cizaña y la red del pescador, ¿no? Haciendo una aplicación del texto podemos encontrar entonces que allí hay
se salen varios grupos, ¿no? Antes del año 2019, antes de la cosecha. Porque sabemos que es en la cosecha la separación. Pero si haces la aplicación, entonces puedes comprender que se salen estos grupos del 2014 a 2019, ¿no? Eso es lo que tú estás haciendo, una aplicación, ¿cierto? Sí, claro, Ah, ok. claro, sí, exactamente como tú lo has dicho. Lo ampliaste más. Es lo que he tratado de decir. Hay una separación en cada cosecha y eso es lo que trae el zarandeo. Entonces, muchas gracias por tu aporte, César. Entonces, la pregunta que voy a volver a hacerme es, ¿qué hacen los siervos en esta escena o en esta parábola del trigo y la cizaña? Porque también ellos están viendo que va a haber una separación. Y el trabajo de ellos es observar. Ellos miran, nada más, observan lo que ocurre, observan. ¿Y en qué hito aparece el fruto maduro? ¿Cuándo es que ya está maduro el fruto? Si vemos nuestra, 2019, ¿no? claro, en esta aplicación podríamos ver allí, pero si nosotros lo vemos en la línea de los 144.000, ¿cuándo sería? ¿Cuándo es que ya el fruto está maduro? En el cierre de tiempo de gracia, Ujú. ¿Alguien más? ¿César? El fruto comienza a madurar no es a partir de la lluvia tardía y luego es que viene la cosecha en el cierre de tiempo de gracia, o Claro, sea, es un periodo de tiempo, ¿no? Ese proceso de maduración es en la lluvia claro, pero tardía. sabemos que sí, es el proceso, comienza, pero ¿cuándo podríamos nosotros decir que en qué hito aparece ya el fruto que está maduro? Es decir, cuando los siervos, ellos observan, ellos van y dicen, hay trigo y hay cizaña. Entonces le dicen al siervo, al Señor, ¿qué hacemos? Y él les dice, todavía no, esperen, hasta que los segadores vayan y ellos hagan esa separación. En la línea de los 144.000 preguntabas, Ujú. a partir de la ley dominical. Claro, exacto. Allí podemos ver, porque también recordemos que tenemos las cosechas de los netineos, que es en el cierre de tiempo de gracia donde termina, ¿cierto? Y tenemos también en la línea de los 144.000. No sé si estoy correcto, pero esto es lo que he investigado. Si alguien más puede ver otra perspectiva, pues estaría bien. Pero sí entiendo que el fruto está en maduro en la ley dominical. Es decir, los siervos dicen, ellos dicen nada más, ¿cuándo es el tiempo de separar? Pero aquí ellos no hacen nada de separar, ellos no separan. Por eso Mateo 13 dice, los siervos vienen y le dicen, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en el campo? Y pues, ¿de dónde sale la cizaña? Y esto era una tendencia que sucedía, ¿no? Que el movimiento pensaba que ellos sí podían separar y creo que el anciano Parmenter por eso abordó también uno de los objetivos que considero, ¿no? Que abordó fue mostrar esto, de que los siervos, su trabajo es observar cuándo es la cosecha, qué es lo que sucede. Pero el padre de familia les dice, déjenlo, dejen crecer juntamente hasta la cosecha, o sea, hasta la siega. Entonces, la separación no es en sí la cosecha, sino que ocurre en la cosecha. Pero el propósito de la cosecha es juntar el fruto una del trabajo. una Sí, pregunta, pero la lluvia, un fruto no necesita de la lluvia tardía para madurar, porque de pronto se comienza a ver desde la ley dominical la diferencia del fruto, pero no quiere decir que esté maduro. O sea, no sé, o sea, es una pregunta que se me... O sea, porque la lluvia tardía es necesaria. claro, claro, por supuesto.
Sí, hay algo que también es algo que también estoy tratando de comprender, es en qué momento, cuándo, en qué momento justamente nosotros podemos decir, oh, esto es cosecha, aquí exactamente es la cosecha, ¿ya? Pero en la ley dominical es cuando los siervos dicen, los siervos van y hasta allí el trabajo de ellos ha terminado. Vienen los segadores. No sé si me dejo entender. O sea, nosotros tenemos un trabajo ahora. Sí. Ya. No, digo que en el chat hay comentarios. Perdón. ¿Sí? ¿Alguien? César publicó una cita. Y hay otros comentarios. ¿Puedes leerlo, por favor? Es que no puedo leerlo ahora. Bueno, dale. La hermana Micaela dice que a partir de la cosecha es cuando está maduro el fruto maduro. Y Sí. empieza a verse desde la ley dominical. Y César Exacto. publica la lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. La hoja verde no aparecerá, a menos que los primeros aguaceros hayan hecho su obra. La lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. Testimonio para los ministros, 506. Amén, exacto, es eso, exactamente así. Entonces, por eso nosotros esperamos, ¿no? Nuestra preparación para nosotros ahora es esto, observar lo que está sucediendo y mirar lo que pasa a nuestro alrededor, que voy a explicar más adelante de qué se trata. Es un problema el que estamos viendo, pero no hacen el trabajo de separar. Entonces, siempre la separación comienza allí, en la cosecha, porque es ese proceso de separar trigo y cizaña. En esta línea que ustedes ven allí, sabemos, ¿no?, que nosotros hemos sido separados de 2019 a 2021, pero los levitas serán separados de 2021 hasta la ley dominical. Por esa razón podemos ver que es un gran periodo de la cosecha, estamos combinados con la iglesia. Entonces, de 2019 sería hasta la ley dominical, es todo ese periodo, ¿no?, de separación de la cizaña que representa el mundo y todo, y la separación de la iglesia de Dios. Entonces, cuando el anciano Parminder menciona acerca de esto, él dice algo como, por ejemplo, cada día, dice él, yo como siervo voy al campo, miro cómo están las plantas, me voy, hago eso continuamente. Luego veo que están idénticos, pero un día, dice, yo volví al campo y ahora se ven diferentes. ¿Qué haría yo? Y dice, todo lo que hicimos fue observar. Y él llama a este hito el fuerte clamor. Entonces lo que es clamar y decir fuertemente al padre de familia, tenemos un gran problema, hay un problema grandísimo acá. Entonces todo lo que hicimos fue ver. Entonces el padre de familia dice, no, déjalos, que crezcan. Cuando eso pase, ¿qué vamos a hacer? Observaremos y miraremos que ya crecieron. Entonces volveremos nuevamente al señor de la casa o al padre de familia, y es allí donde él dice, ya pues, se terminó su trabajo, ya no, o sea, váyanse ahora para sus casas. Entonces ya nosotros salimos de esa escena o de esa historia, estamos fuera de la historia, y es allí donde alguien más viene, que son los segadores. Entonces, prácticamente el trabajo de los siervos simplemente es observar el campo, las plantas, la historia de la historia, y observan el tema de todo esto del trigo y de la cizaña. Y esto también me trae un recuerdo de lo que la anciana Tess dijo en su última presentación.
cuando ella habló acerca de mencionó una parte y ella dijo que no hay nada seguro, no hay lugar seguro en este mundo. O sea, cuando ella dijo, bien, nosotros podríamos unirnos a los movimientos que luchan por la igualdad, protestar y esto, pero no, nos toca observar, nos toca identificar la raíz del problema, la causa, ver cuidadosamente el gran problema, ver cuidadosamente, incluso diríamos, ver la cizaña. Y también me gustó la frase que ella dijo, aposento alto no es activismo social. Y hizo la pregunta, ¿entendemos el llamado superior? Lo comprendemos. Entonces, el trabajo es interno. Sabemos, hemos dialogado acerca de esto, que tenemos mucho trabajo por hacer en nosotros mismos. Muchos asuntos, muchas cuestiones que tenemos que lidiar. Y uno de los temas principales es el sexismo dentro del movimiento, por ejemplo, dentro de nosotros. Así que, si nos vemos a nosotros mismos y identificamos que esto es observar, lo que nosotros debemos saber, como ella dijo, es cambiar la mentalidad, la forma de pensar en estas personas. Es decir, ver más allá, identificar el verdadero problema de todo el asunto. Así que como sacerdotes no nos cosechamos a nosotros mismos. Por ejemplo, les hago una pregunta. ¿Quién cosechó a los discípulos? En la línea del antiguo, el final, a ver, Omega de Israel antiguo, ¿quién cosecha a los discípulos? ¿Quién cosecha? ¿Quién cosechó a los discípulos? Creo que en un sentido general o técnico diríamos que Cristo, ¿cierto? Si nosotros sabemos que nuestra línea es comparada con la línea de Israel Alfa, Israel Antiguo, sabemos que es comparada, entonces, de acuerdo a esa estructura, ¿quién nos cosecha a nosotros? En un sentido, yo aquí diría que tenemos dos opciones, o sea, depende de. Podríamos decir que Dios en realidad es el que cosecha, ¿no? Porque si vemos que los ángeles son los que cosechan los segadores, podríamos decir Dios. Pero también podríamos darle el otro sentido. Podríamos decir que es los ancianos, Tess y Parminder. Entonces, no sé si alguien está de acuerdo con esto. Claro, o sea, algo. tú estás haciendo una aplicación, ¿no? Ujú. Ok. Pudiéramos decir que entonces los que cosechan son los mensajeros, pero los mensajeros están vinculados a un mensaje, así que en esencia, en naturaleza, lo que cosecha vendría a ser el mensaje, ¿ya? Porque Correcto. tengo entendido que, bueno, no, mentira, no, hasta allí eso. Perdón. No te preocupes. ¿Alguien más tiene un comentario? ¿No? Ok, entonces veríamos acá estas tres conclusiones. En este papel o en esta historia de nosotros como sacerdotes somos observadores y no segadores. Y el observar, el mirar, implica mucho.
muchas cosas, muchas cuestiones aquí. Hemos identificado las cosas como las consecuencias y el porcentaje alto del sexismo, la homofobia, el racismo, y más ahora con este banquete que hemos recibido esta semana acerca del tema del aborto. Y todo esto nos ayuda a nosotros a ver el problema, a identificar el problema. Y como les dije, en la ley dominical volvemos a casa. Como sacerdotes hemos trabajado y participado por la cosecha de los levitas. Y aquí, en este punto, hablaba con un hermano el otro día acerca de esto. Y ya lo he escuchado, hemos visto que se ha hecho esta pregunta y se ha hablado de ello acerca de, en este momento, en este tiempo, cuando viene una persona adventista y dice, yo quiero saber de lo que tú sabes, quiero entender la doctrina o quiero aprender. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo abordamos este asunto? ¿Qué harían ustedes? Quiero darles a conocer algo, pero ¿qué harían ustedes? ¿Qué usarían o cómo les enseñarían a ellos? Ahora, justamente, hablemos de hoy. Personas que vienen y diríamos, no es que ustedes van a la iglesia, aquí estoy, quiero dar estudios, ¿quién quiere? No me refiero a eso, ¿sí? Creo que tenemos entendido esa parte. Sino que me refiero a aquella, de una manera personal o algo así. Sabemos que nosotros somos agentes o deberíamos de ser los agentes de influencia. Pero en este sentido, ¿cómo ustedes empezarían? ¿Qué harían si viene una persona? Opiniones personales, nada más quiero saber. ¿Con qué empezarían? ¿Sí me entendieron o no? Sí, o sea, tú quieres decir de cómo nosotros responderíamos a alguien que se nos acerque y nos Sí, pida un estudio, algo así. exacto, exacto. Ah, claro, o sea, a través de nuestras, o sea, el mismo mensaje que nos ayuda a nosotros, ¿no? Las parábolas, las líneas de reforma, ¿no? Sí, es muy importante esta parte que tú dijiste, porque lo único que puede llevar a la verdad a alguien, y fue nuestra experiencia como sacerdotes, que estábamos, como dice el anciano Parminder, estábamos muertos y realmente volvimos a la vida. Lo que nos salvó a nosotros, que nos trajo a la vida, fue la metodología. Y ha sido la metodología. Yo sé que están de acuerdo conmigo en esto. Entonces, esto es muy importante que nosotros observemos y miremos más de cerca la metodología. Y todo, tú sabes qué es metodología, ¿no? Parábolas, lo mencionó César ahora, las líneas y todo esto, comparar, contrastar una historia con nuestra historia, lo que hemos aprendido, Israel antiguo y todas estas estructuras. Entonces, si nosotros somos agentes de influencia, no solamente es, quería mencionar este punto porque estuve reflexionando en ello, no solamente es que si alguien viene y dice quiero estudios o quiero que me enseñes, te voy a dar, sino que me impresionó bastante esa frase que la anciana antes mencionó. Deberíamos de ser o debemos estar siendo agentes de influencia. Agentes de influencia, o no sé si lo dijo agente de influencia, lo estoy parafraseando, pero de una manera dijo que nosotros fuésemos influyentes a las personas, nuestro trabajo individual. Sabemos que no solamente nosotros observamos, sino que también nos observan, también nos ven, también ven cómo nosotros somos hacia las personas.
el trato hacia los demás. Y yo sé que todos nosotros estamos lidiando con estos asuntos, el trato hacia aquellas personas que en otro tiempo creíamos que no eran merecedores de derechos, como la comunidad LGBT o ahora, ¿no? Con este tema del aborto. Entonces, o los esquemas de pensamiento que teníamos de ellos, las ideas erradas que teníamos acerca de esto, porque esto nos lleva también a discriminar a las personas cuando tenemos una idea errada sobre algo. Esto trae consecuencias que nos lleva a poder cuestionar el carácter de las personas y a no aceptarlas. Entonces, el trigo y la cizaña está involucrada en cada cosecha. Sin embargo, durante la cosecha, solo el trigo se recoge del granero de Dios y es lo que nosotros sabemos. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Incertidumbre, duda, pregunta? ¿No? Si no, entonces vamos a hacer una oración. ¿Les parece? Si me acompañan en oración, por favor. O si alguien quisiera despedirnos en oración, también estaría bien. Oro. Nuestro Dios, muchas gracias, Padre, por este estudio. Gracias, Señor, por la vida de Edita y de mis hermanos que están acá también en esa clase. Quiero pedirte, Señor, tu auxilio, tu ayuda, tu dirección para que podamos cumplir ese trabajo que tenemos que hacer ahora con paciencia. Y danos también de tu Santo Espíritu, que podamos comprender bien las cosas que nos tocarán también. Y danos amor y valor para con nuestros semejantes, Padre, para hacer bien ese trabajo. Pedimos esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, muchísimas gracias, hermana Carolina, por tu oración. Necesitamos ese valor y necesitamos amor definitivamente para poder seguir en este camino. Gracias, hermana. Gracias a todos. Feliz Amén. sábado a Gracias. todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Gracias, Edita. Feliz sábado, gracias, Edita.